Muy buenas tardes, queridos compañeros. Buenas tardes, doctora Sendy. En este momento voy a dar inicio a mi exposición sobre baja visión por glaucoma. Recordemos que el glaucoma está definido como una neuropatía óptica de origen multifactorial. Esto quiere decir que son varios factores los que se están viendo implicados y dan origen a esta patología. Para dar continuidad a esta exposición, vamos a tener en cuenta cuáles son las estructuras oculares que intervienen en el glaucoma, qué es el glaucoma según la Organización Mundial de la Salud, qué generalidades podemos encontrar a lo largo de la patología, cuáles son las pruebas diagnósticas que se realizan, cómo está clasificado el glaucoma y qué tipos de glaucoma encontramos. Bueno, entonces vamos a hacer un recorderis muy rápido sobre las estructuras oculares que intervienen en la patología del glaucoma. Vamos a iniciar con el humor acuoso. Recordemos que el humor acuoso es un líquido transparente que se encarga de oxigenar y nutrir todas las estructuras avasculares que encontramos en el globo ocular. Entre ellas entonces tenemos el cristalino y la córnea. El humor acuoso está constituido en el 99.6% por agua, y el 4% restante está constituido por proteínas, por glucosa, por sodio, por potasio, que también hacen parte de esta nutrición y esta oxigenación que se dan las estructuras. El humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar de la pars plicata. La producción del humor acuoso tiene unas características fundamentales para evitar que se produzca o que se dé origen al glaucoma. Entre ellas, podemos encontrar que la velocidad de producción del humor acuoso está dado por el cuerpo ciliar, la resistencia al drenaje del humor acuoso a través del sistema de la malla trabecular en el canal de Schlemm y el nivel de la presión venosa epiescleral. Es clínicamente importante que el humor acuoso se mantenga estable y que haya un balance entre su producción y su drenaje, ya que esto condiciona que la presión intraocular se mantenga lo más estable posible a nivel ocular. El humor acuoso tiene una producción normal de aproximadamente 2 microlitros por minuto y se demora más o menos 90 minutos en hacer un recambio total de esta producción. Por lo general, cuando se renueva el humor acuoso, él realiza un ciclo de circulación a través del ojo que se denomina vía trabecular. Este consiste en que se forma el humor acuoso en los procesos ciliares a través de la cámara posterior del ojo, luego pasa a través de la pupila hacia la cámara anterior y posteriormente es reabsorbido por la malla trabecular hacia el canal de Schlemm, que lo drena hacia la circulación venosa. El humor acuoso tiene 3 vías de drenaje, 2 de ellas no tan convencionales. La vía trabecular, que es la más convencional, por aquí se drena el 90% del humor acuoso. Está la vía uveoescleral, que es no convencional y se ocupa del drenaje del 10% restante del humor acuoso y una muy pequeña cantidad que también se drena a través del iris. Continuamos con la malla trabecular. La malla trabecular es un tejido de carácter esponjoso localizado en el ángulo iridiocorneal, y la función de la malla es drenar el humor acuoso desde la cámara anterior hasta la circulación venosa. Si nos damos cuenta en la imagen, vamos a encontrar que una malla trabecular normal está debidamente separada entre sus fibras o entre sus tejidos, y que cuando ésta se cierra o se ensancha por la absorción del humor acuoso, pues ella queda obviamente mucho más angosta. Bueno, ella queda mucho más ensanchada, pero el espacio queda mucho más angosto y no tiene por dónde drenar el humor acuoso. Hagan de cuenta una esponja. Cuando está normal, pues está sequita, está bien, pero cuando ustedes la mojan y ella empieza a absorber el agua que le está cayendo o el líquido que le está cayendo, ella se va ensanchando un poquito. Luego, si ustedes la exprimen, pues hace un drenaje y nuevamente vuelve a su estructura normal. Pasa casi muy parecido en la malla trabecular. Entonces, cuando está en mal funcionamiento, ella se queda así como ensanchada, como con el líquido contraído en sí misma, y no hace un drenaje normal del humor acuoso. Vamos ahora con el canal de Schlemm. El canal de Schlemm es un conducto circunferencial que está situado dentro de la esclera prelímbica.
Desde aquí fluye el humor acuoso hacia los vasos sanguíneos. El bloqueo del flujo del humor acuoso provoca un aumento de la presión en la cámara posterior y luego esto se transmite por medio del vítreo a la cabeza del nervio óptico y de la retina. Luego encontramos el ángulo camerular. Este es un ángulo de drenaje que se encuentra entre la córnea y el iris. En el seno camerular se encuentran las estructuras por las que se produce la salida del 90% del humor acuoso, que es la llamada vía convencional o trabecular que hablábamos hace un momento. Dicho ángulo puede presentar diferentes características que pueden ser congénitas o adquiridas, las cuales pueden interferir en el drenaje del humor acuoso. Por ende, esto puede conllevar a un aumento de la hipertensión ocular y puede desarrollar más adelante la neuropatía óptica llamada glaucoma. Una de las estructuras importantes que se ve muy afectada dentro del glaucoma es el nervio óptico. Recordemos que el nervio óptico es un nervio sensitivo, es el segundo par craneal, que tenemos millones de fibras nerviosas que van desde la retina hasta el nervio óptico, las cuales se juntan en el disco óptico y conforme va aumentando la presión del humor acuoso en la parte posterior del ojo, pues va dañando estas fibras nerviosas que son muy sensibles y que se empiezan a morir lentamente. Al ocurrir esto, pues el disco óptico empieza a hacerse un hueco, como una copa, y si la presión pues se mantiene muy alta por mucho tiempo va a empezar a dañar pues todas estas fibrillas y por eso es que se empieza a dar una baja visión. Bueno, aquí vemos cómo va progresando el daño en el nervio óptico, cómo se va aumentando esa excavación a medida que el humor acuoso pues se va reteniendo en la parte posterior del ojo y va dañando las fibrillas que conducen pues toda la información y que se conectan directamente con el nervio óptico. Esta es la gradación de la lesión granulomatosa, entonces así pues digamos que son como las fases en las que se va presentando el glaucoma a medida que este va avanzando. Bueno, entonces vamos a entrar en materia, vamos a hablar ya de lo que concierne a la patología del glaucoma. Vamos a definir glaucoma teniendo en cuenta la definición que nos da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, donde encontramos que el glaucoma es una enfermedad ocular cuyo cuadro clínico completo se caracteriza por una triada. Esta triada está compuesta por un aumento de la presión intraocular, un aumento en la excavación y un daño en el disco óptico. Al cumplirse estas tres características, pues esto provoca un daño y un defecto en el campo visual. ¿Qué podemos encontrar dentro de las generalidades del glaucoma? Pues primero que es la segunda causa de ceguera a nivel mundial, que también es llamada dentro de la literatura como el asesino silencioso de la visión o ceguera silenciosa, que nos va a presentar una visión tubular. ¿Esto por qué se da? Porque se da una pérdida en el campo visual desde la parte periférica hasta llegar a una forma de tubo por el daño que se genera en el nervio óptico. Recordemos también que la presión intraocular normal la vamos a encontrar desde los 12 hasta los 21 milímetros de mercurio, que cuando hacemos una tonometría y encontramos que esta presión está incrementada, pues vamos a sospechar de que hay un posible glaucoma. También cuando hacemos una oftalmoscopía y encontramos un aumento en la excavación, pues también es una sospecha de que algo está sucediendo y que pues se deben realizar otro tipo de diagnósticos para poder confirmar que se está presentando el glaucoma. Esta patología viene por genética, es decir, que si hay casos positivos dentro de la familia, llámense abuelos, llámense tíos, llámense padres, llámense hermanos, el paciente que estamos nosotros atendiendo puede ser un candidato para presentar glaucoma más adelante. Las personas o los pacientes que por algún tipo de enfermedad como la artritis reumatoidea, el lupus, donde deben consumir corticosteroides dentro de su formulación farmacéutica, también son propensos a sufrir más adelante de un glaucoma. Entonces hay que tener muy en cuenta dentro de la anamnesis de estos pacientes cuando nosotros les preguntemos qué medicamentos estén tomando. Si nos mencionan algún corticoide, pues hay que hacer una inspección muy exhaustiva de cómo se encuentra el fondo de ojo de ellos.
La mayoría de los glaucomas están relacionados en una misma neuropatía óptica que es progresiva, y esto se da porque hay una pérdida del campo visual. Hay algo que quiero aclararles, y es que no siempre el aumento de la presión intraocular es sospecha de glaucoma. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una triada según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si no están los tres componentes, no podemos hablar con exactitud de un glaucoma. De una sospecha sí, pero no de un glaucoma ya como tal definido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evidenciamos que no hay daño en el nervio óptico, pero sí hay una presión intraocular elevada, vamos a estar hablando es de algo que se denomina hipertensión ocular. Bueno, entonces, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas que se deben realizar para un paciente del cual sospechamos que tiene glaucoma y pues poder definirlo tal con esta patología? Entonces, dentro del examen integral debemos tener en cuenta la tonometría para poder conocer cómo se encuentra la presión intraocular de nuestro paciente. También vamos a hacer un examen de fondo de ojo por medio de la oftalmoscopía, ojalá si se puede con una dilatación, para poder ver muy bien e identificar cómo se encuentran las estructuras internas. Vamos a hacer también, o vamos a tener en cuenta la perimetría, una prueba del campo visual. Esto pues para identificar si se está presentando alguna pérdida del mismo. La gonioscopía, que nos va a evidenciar cómo se encuentra el ángulo del ojo, que es donde el iris se encuentra con la córnea, el ángulo camerular, si se encuentra estrecho, abierto, o pues, si tiene algún daño o alguna deficiencia que nos pueda de pronto evidenciar la presencia del glaucoma. Y por último, también debemos tener en cuenta la paquimetría, donde vamos a conocer el espesor de la córnea, que también nos va a servir dentro de nuestro diagnóstico. Bueno, entonces, ¿cómo se encuentra la clasificación del glaucoma actualmente? Hay glaucomas primarios y glaucomas secundarios. Los primarios son los que nacen por alguna característica específica en el comportamiento de la visión o de las estructuras del ojo, y los glaucomas secundarios porque pues están dados por alguna otra patología o por alguna otra característica que se esté dando a nivel sistémico del paciente. Entonces, dentro de los glaucomas primarios encontramos el de ángulo abierto, el de ángulo cerrado, el mixto y el congénito primario. Y dentro de los secundarios vamos a encontrar el neovascular, el uveítico y el traumático. Los glaucomas primarios. Entonces, dentro del glaucoma primario de ángulo abierto, podemos identificarlo como una enfermedad asintomática hasta las fases tardías de su evolución. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente no va a identificar en una primera instancia que él está sufriendo de glaucoma. Primero, porque muy pocos pacientes son los que significa que es el glaucoma, y segundo, porque son asintomáticos. Entonces, esto se debe a que el ángulo permanece abierto, entonces hay un drenaje en teoría normal del humor acuoso. Pero ¿qué pasa? Puede ser normal, pero se está haciendo de forma lenta. Es decir, que las estructuras no están trabajando a la velocidad que lo deben hacer. Entonces se está reteniendo un poco de líquido del humor acuoso en la parte posterior, en la parte del globo, adentro del globo ocular, y se está drenando muy poquito al recambio que nosotros hablábamos al comienzo. Entonces esto sí puede producir una alteración o un incremento de la presión intraocular. Cuando hacemos la gonioscopía, pues, o por lámpara de hendidura, también vamos a darnos cuenta que la cámara anterior no es estrecha, que el ángulo está normal, pero no está las estructuras que influyen en el drenaje del humor acuoso no están trabajando de forma adecuada. Entonces ahí van a aparecer escotomas, y tal vez esto sí no lo pueda identificar el paciente, ¿no? Que empiece a sentir que se le está poniendo una visión borrosa o como una cortina gris en ciertos puntos de la visión, en ciertos ángulos de su visión, y es porque pues se está haciendo una pérdida paulatina del campo visual. Recordemos que nosotros en el consultorio también podemos hacer la perimetría por confrontación. Esto se hace de forma monocular, poniéndonos más o menos a una distancia de 1 metro del paciente y tratando de identificar con él dónde se están presentando los escotomas. También lo podemos hacer por medio de la rejilla de Amsler, identificando
también en qué puntos de su visión cercana se está produciendo algún tipo de escotoma. ¿Cuáles son los signos que se ven en el glaucoma primario de ángulo abierto? Entonces, como les decía anteriormente, se provoca por una obstrucción lenta de los canales de drenaje, presenta un ángulo amplio y abierto entre el iris y la córnea, es decir, el ángulo camerular, se desarrolla lentamente, por eso se vuelve asintomático. La atrofia del nervio óptico se percibe con claridad cuando hacemos oftalmoscopía. Estos pacientes presentan presiones intraoculares mayores a los 21 milímetros de mercurio. Pues, es bilateral, pero puede ser asimétrico. ¿Esto qué quiere decir? Que en un ojo nos puede dar una excavación, por ejemplo, de 0,4, en el otro ojo de 0,5 y una presión intraocular totalmente diferente en ambos ojos. Entonces, a eso se debe que se llame que sea asimétrico. La visión central será la última en afectarse. Recuerden que dentro de las generalidades encontrábamos que su visión es tubular, es decir, se va perdiendo primero el campo visual periférico. Seguimos con los factores de riesgo. Entonces, principalmente está la edad, se da más en pacientes mayores a 60 años, personas de raza negra, con antecedentes familiares positivos, una presión intraocular elevada superior a los 21 milímetros de mercurio. Sobre todo en los factores de riesgos menores están los pacientes con unas miopías magnas o altas y pacientes que presentan diabetes mellitus. Continuamos con el glaucoma primario de ángulo cerrado. Entonces, aquí pasa todo lo contrario que en el glaucoma primario de ángulo abierto. Aquí sí se cierra el ángulo camerular, aquí sí las estructuras se ven mucho más afectadas y es mucho más evidente en el momento de realizar el examen al paciente identificar lo que está pasando. Entonces, se puede presentar de forma primaria por un bloqueo pupilar, puede ser secundario debido a una tracción del iris hacia el ángulo, se desarrolla mucho más rápido que un glaucoma de ángulo abierto y requiere una atención médica inmediata. Eso quiere decir que entonces, como las estructuras se están cerrando, que las estructuras no están drenando el humor acuoso, este humor acuoso se va acumulando en la parte posterior del ojo y por lo tanto va a haber una pérdida mucho más rápida de las fibrillas nerviosas que conectan con el nervio óptico y por eso pues obviamente vamos a tener una urgencia médica con este paciente. ¿Cuáles son los signos? Entonces, como está provocado por el bloqueo de los canales de drenaje, entonces lo que les decía ahorita, se va a retener el humor acuoso en la parte posterior, lo cual va a generar que el paciente tenga unos síntomas muy marcados. El paciente va a presentar un ángulo cerrado y estrecho entre el iris y la córnea y hay unos precipitados inflamatorios que van a provocar unas sinequias anteriores del iris en el ángulo. ¿Cuáles serían los síntomas que estos pacientes pueden llegar a presentar? Dolor de cabeza, vómito, mareo, náuseas, dolor muy fuerte a nivel ocular y una hiperemia generalizada. Factores de riesgo, pues es muy frecuente en los esquimales y en los pacientes asiáticos. Se da más comúnmente en mujeres, en pacientes hipermétropes, en adultos mayores y, como siempre lo hemos dicho, con antecedentes familiares positivos. Continuamos con los glaucomas secundarios. Bueno, entonces empezamos con el glaucoma de ángulo cerrado latente. Significa que es un ojo predispuesto anatómicamente, entonces lo vamos a ver algo como si estuviera edematizado, más o menos para que me entiendan el aspecto de este tipo de glaucoma. Dentro de los signos encontramos que hay una cámara anterior con profundidad axial inferior a lo normal. Se genera un signo de eclipse al hacer lámpara de hendidura, lo cual hace brillar la luz a través del ojo desde un lado temporal. El diafragma entre el iris y el cristalino se encuentra de forma convexa y hay una proximidad muy estrecha entre el iris y la córnea. Eso quiere decir que el ángulo camerular pues está obviamente cerrado. Continuamos con el glaucoma de ángulo cerrado congestivo agudo. Esta es una emergencia ocular que presenta una pérdida dolorosa de la visión por el cierre brusco y total del ángulo. Es cuando de un momento a otro el ángulo se cerró
se acumuló el humor acuoso en la parte posterior y empieza a generar un dolor intenso y una pérdida del campo visual supremamente precipitado en el paciente. La PIO está muy aumentada, démonos cuenta que según el dato que tenemos aquí está entre los 50 y los 100 milímetros de mercurio. Hay una pérdida unilateral de la visión asociada con el dolor, las náuseas y el vómito. Hay un enrojecimiento ciliar por la inyección de los vasos sanguíneos, es decir, como se van agrandando, se van dilatando estos vasos, entonces pues se va a congestionar mucho más todo en la parte de la hiperemia hacia la conjuntiva. Vamos a notar una edema corneal con vesículas epiteliales y un engrosamiento del estroma. La cámara anterior es muy poco profunda y vamos a ver una pupila de forma ovalada. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, esas son las consecuencias de un ataque de cierre de ángulo agudo, por eso se llama secundario. Dentro de los signos, entonces vamos a encontrar pliegues de la membrana de Descemet, unos finos gránulos de pigmento sobre el endotelio corneal, una atrofia del estroma del iris, una pupila semidilatada y unas sinequias posteriores. Aquí la presión intraocular puede ser normal, alta o inferior al dato que ya conocemos, que es entre los 12 y los 21 milímetros de mercurio, y va a haber una congestión de la papila óptica cuando la PIO es demasiado baja, es decir, está por debajo de los 12 milímetros de mercurio. Seguimos con el glaucoma congénito primario. Este es el desarrollo anormal del ángulo de la cámara anterior que afecta el drenaje del humor acuoso. Su clasificación está dada en 3 categorías. Primero es el congénito verdadero, esto quiere decir cuando la PIO o la presión intraocular se encuentra elevada durante la vida intrauterina. La infantil, cuando la enfermedad se manifiesta antes del 3er año de vida, y la juvenil, cuando el aumento de la presión intraocular se da después del 3er año de vida y antes de los 16 años. En el 75% de los casos que se han estudiado con respecto a este tipo de glaucoma, se encuentra que es binocular, aunque puede ser asimétrico. ¿Qué signos vamos a encontrar en el glaucoma congénito primario? Pues una turbidez corneal por edema epitelial, un lagrimeo, una fotofobia, un blefaroespasmo. También vamos a encontrar buftalmos, que es como la presencia de un ojo grande. Esto se debe a la tensión elevada antes de los 3 años. El ojo se ve azul porque se alcanza a visualizar de forma aumentada la uvea. Y vamos a tener grietas en la membrana de Descemet secundarias al estiramiento corneal. Bueno, continuamos con el glaucoma pseudoexfoliativo. Este se da por un depósito del material pseudoexfoliativo a nivel de la malla trabecular que dificulta el drenaje del humor acuoso. ¿Esto qué quiere decir? Al hacerse como una exfoliación, una limpieza de las células de la malla trabecular, estas no se reabsorben o no se drenan de la forma normal y se van quedando como depósitos dentro de la malla trabecular, lo que hace que cuando el humor acuoso llegue a este punto o a esta estructura para hacer su drenaje en condiciones normales, pues no lo puede hacer porque está obstruido. Esto hace que se aumente la presión intraocular y de origen a un glaucoma pseudoexfoliativo. Se presenta en la 7ª década de la vida, es decir, a partir de los 70 años. Esto es por desgaste de algunas de las estructuras a nivel ocular. En pacientes que ya hayan tenido o estén presentando, glaucoma primario de ángulo abierto, suele ser unilateral. Hay un aumento de la presión intraocular, aunque el ángulo abierto sea amplio. Y el grado de la hiperpigmentación del ángulo se correlaciona con la gravedad del glaucoma. También encontramos el glaucoma pigmentario. Este se caracteriza por una disgregación de los pigmentos provenientes del epitelio pigmentario que se encuentran en el iris y por el depósito en las estructuras del segmento anterior ocular. ¿Esto qué quiere decir? Como para que sea un poco más representativo lo que sucede en este tipo de glaucoma, hagan de cuenta cuando
el sifón, por ejemplo, del lavaplatos, cuando uno está lavando la loza y el sifón se empieza a llenar de residuos de comida bueno, de algunas otras partículas y se empieza a tapar y el agua se va quedando ahí y no se va drenando o se drena muy lentamente. Es lo mismo que pasa en el glaucoma pigmentario. Esos pigmentos del iris que se van soltando van haciendo que se queden como depósitos y que obstruyen el drenaje normal del humor acuoso. En este tipo de glaucoma pues es asintomático porque pues la disgregación de estos pigmentos no lo siente el paciente como tal. Se presenta entre las edades de los 20 y los 40 años. Es mucho más frecuente en los pacientes miopes de raza blanca. La córnea nos muestra unos depósitos de pigmento en el endotelio con una distribución. La cámara anterior es muy profunda y se pueden ver los gránulos de la melanina flotando en el humor acuoso. Recuerden que la melanina es la proteína, es lo que permite que le dé el color al iris. Seguimos con el glaucoma neovascular. Este se da por un crecimiento de los neovasos en el ángulo camerular que forma la membrana fibrovascular que bloquea el drenaje del humor acuoso y genera un aumento de la presión intraocular. Este está producido por la retinopatía diabética, por la obstrucción de la vena central de la retina, hay un desprendimiento de retina, se genera una uveitis crónica, también está dada por enfermedades vasculares, pacientes operados con catarata y tumores intraoculares. Y por último tenemos el glaucoma uveítico. Este glaucoma es secundario ya que se asocia a la iridiociclitis. La presión intraocular aumenta por el cambio de las características del humor acuoso, la cual contiene pues elementos anormales como proteínas y células inflamatorias. En este tipo de glaucoma vamos a encontrar que se obstruyen los espacios trabeculares dificultando el drenaje o la salida del humor acuoso y haciendo que se eleve o se aumente la presión intraocular. Vamos a encontrar que el paciente manifiesta dolor ocular, vamos a observar una hiperemia ocular generalizada, el paciente va a manifestar fotofobia y vamos a notar una disminución en la agudeza visual. Dentro de la literatura y en varios artículos de revisión o artículos de casos clínicos con respecto al glaucoma, no hablan específicamente de cómo se mantiene la agudeza visual del paciente debido a que pues dependiendo del tipo de glaucoma que se esté presentando, pues en algunos es asintomático y en otros, aunque genera síntomas, pues no se puede como tal identificar cuál es la agudeza visual con la que el paciente se está manifestando en ese momento que está presentando la patología. Entonces no hay un índice o no hay un dato específico de cuál es la agudeza visual de los pacientes con cualquier tipo de glaucoma. Lo que sí les puedo decir es que un paciente que sea diagnosticado con glaucoma, dentro de su cuadro clínico vamos a evidenciar que con su mejor corrección visual el paciente alcanza una agudeza visual inferior al 20/60, es decir, puede tener 20/60, 20/50, 20/40, 20/30 y así de forma descendente. Bueno, continuamos con la terapia farmacológica. En este tipo de terapia pues vamos a encontrar dos tipos de fármacos. Los primeros son los que bloquean la producción del humor acuoso, entre ellos encontramos los beta bloqueadores y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y por otro lado vamos a encontrar los que ayudan a evacuar el humor acuoso y aquí vamos a encontrar los análogos de las prostaglandinas y los agonistas adrenérgicos. También encontramos a nivel de terapia quirúrgica la iridiectomía y la trabeculectomía, que ayudan a mejorar un poco el funcionamiento de las estructuras que están involucradas en el origen del glaucoma. Pues obviamente lo que hacen es que al realizarse estos tratamientos quirúrgicos, el paciente va a tener una mejor calidad de vida a nivel visual y pues su visión no va a tener una pérdida repentina o una pérdida rápida como tal y va a poder pues demorarse un poco más en perder o en tener una baja visión.
Bueno, y ya para finalizar, quiero comentarles que dentro de la literatura, artículos científicos que hablen sobre esta patología, casos clínicos, no está definido como tal el dato de la agudeza visual de los pacientes con glaucoma. Sin embargo, sí encontré que estos pacientes, cuando ya están diagnosticados con esta patología y cuando ya esta ha tenido un avance mayor al 50%, los pacientes tienden a tener una agudeza visual por debajo de los 20-60 en la escala de Snell, y su campo visual, cuando se realiza el examen de perimetría, han perdido su visión en su campo visual en 30 grados. Entonces estas son dos condiciones que nos permiten identificar que tenemos un paciente de baja visión debido al glaucoma. No es más por ahora, espero pues poder vernos en una próxima ocasión y que esta información haya sido enriquecedora para ustedes. Gracias por su atención.